Hola, buenos días. Tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de empezar esta transmisión en vivo, dedicada a todos nuestros pacientes y al público en general. Esta es una iniciativa que ha sido presentada y desarrollada por la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, nueva presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México. Esta inquietud trata de cubrir esa necesidad que tiene nuestra población de contar con información profesional, confiable, por grupos de expertos para que ustedes puedan tener mayor adherencia y mayor conocimiento de sus enfermedades. En esta ocasión estaremos transmitiendo este tema para ustedes que es hipertensión, mi familia y yo en tiempos de COVID. Todo el mundo conoce o tiene algún familiar que viva con hipertensión arterial. Importante destacar que fíjense que en el mundo más de 1,000,000,000 de personas viven con hipertensión arterial y en nuestro país más de 30 millones de personas padecen hipertensión arterial, de tal manera que este es un tema de completa actualidad, completamente vigente y por supuesto de gran importancia para que ustedes como pacientes, como familiares puedan entender, comprender y tener mayor conocimiento de esta problemática de salud que nos afecta y sobre todo tener adherencia y conocimiento apropiado para poder llevar a los tratamientos y poder disminuir su riesgo a nivel del corazón. Lo que se ha preparado para ustedes esta mañana, empezaremos primero con la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, quien nos hablará de COVID e hipertensión arterial. Ustedes saben que desde marzo que empezó el COVID en nuestro país ha habido muchos mitos, afortunadamente mucho más realidades que la doctora Gabriela Borrallo nos hará favor de transmitir esta información. Después seguirá el doctor Héctor Galván Oseguera, que es un tema sumamente importante, cómo tomarse la presión en casa. Todo el mundo puede tener un aparato en casa, pero no todos podemos dominar la técnica para que la medición que tenemos sea de alta confiabilidad para toma de decisiones de nuestros médicos. Después tenemos el gusto de escuchar al doctor Adolfo Chávez Mendoza, que nos hablará de sal e hipertensión, un tema que siempre en los consultorios hablamos con ustedes. Después el doctor Humberto Álvarez López nos hablará de un tema que se llama los 10 mandamientos de la hipertensión. ¿Qué es lo que debemos de saber, entender y seguir para poder atacar este problema que nos afecta? Y por último, el doctor Francisco Padilla Padilla, ¿cuánto tiempo debo tomar el medicamento para la presión alta? Muchos de ustedes van con sus médicos, inician un tratamiento apropiado, pero no todo el mundo lo sigue porque no siempre estamos conscientes de que debemos de tomarlo por determinado tiempo o para siempre. De tal manera que después de este breve preámbulo, les damos la más cordial bienvenida y les recuerdo que estará abierto nuestro canal para que ustedes nos envíen las preguntas y poderlas responder con este grupo de expertos, todos ellos miembros de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y todos ellos con amplia experiencia en el tema. Sean ustedes bienvenidos y disfruten y preparen sus preguntas. Doctora Gabriela Borrello, bienvenida. Muchas gracias, doctor Pedro Gutiérrez. Qué gusto estar aquí con ustedes en Chapala, en el primer foro de hipertensión arterial que organiza el grupo de expertos en hipertensión arterial, que en adelante estarán escuchando la palabra Greta. De verdad que es un tema que nos preocupa y es una responsabilidad social que tenemos hacia nuestros pacientes, hacia ustedes, de informarles de buena fuente todo lo concerniente a la hipertensión. Mucho gusto estar aquí con mis amigos, con Adolfo, con Héctor, con Humberto, con Francisco y sobre todo con todo el equipo de ANCAM. El tema que yo voy a comentar, COVID e hipertensión, mitos y realidades. Lo primero que tenemos que reconocer es que la pandemia pues es una catástrofe a nivel mundial. Tenemos más de 66 millones de casos ya comprobados, de los cuales 1,500,000 han fallecido. En nuestro país tenemos 1,156,000 casos corroborados y han fallecido más de 108,000 personas. Esto es preocupante, por lo tanto, pues hay factores que por supuesto afectan a la enfermedad, a la COVID y sobre todo reconocer que lo más importante es prevenir. Hay 3 etapas de la enfermedad.
pero lo que quisiéramos o lo que todo mundo hoy quisiéramos lograr es no tener la enfermedad. De manera que la prevención, el uso de cubrebocas, tener la higiene de manos y la sana distancia, como hoy nosotros aquí lo hemos llevado a cabo, realmente puede ser una herramienta, el mejor tratamiento para COVID. La enfermedad COVID tiene 3 etapas. La primera etapa es la primera semana, que es la etapa viral, y es donde podemos tener el contagio mayor. De manera que si hoy tenemos contacto con una persona que está enferma, en una semana tendremos la consecuencia de la enfermedad. Posteriormente hay 2 etapas, una que afecta a nivel pulmonar y que se manifiesta con neumonía, y finalmente una etapa de hiperinflamación que se va a manifestar por enfermedad a otros órganos, incluyendo el corazón. A nivel del corazón hay diferentes afectaciones. Puede afectar la contractividad del corazón y reducir su funcionalidad con manifestaciones de insuficiencia cardíaca. También puede inflamarse el mismo músculo que nosotros conocemos como miocarditis, o la capa que envuelve al corazón, que se conoce también como pericarditis. Peri, que está encima del corazón. En fin, esa es una de las complicaciones, pero digamos que las indeseables o las más graves es que dentro de las arterias del corazón o de las arterias de los pulmones se formen coágulos, y a eso nosotros le llamamos trombosis. Las complicaciones por este problema son un infarto en el corazón, un infarto en los pulmones o bien un infarto en el cerebro. Y eso es justamente en muchas ocasiones la razón por la cual existen estas complicaciones. El virus, el SARS-CoV-2, se va a ligar a unos receptores que tenemos a nivel de los pulmones, al nivel de los alveolos. Y esos receptores se llaman IECA, que son los receptores que algunos medicamentos para la hipertensión van a ir a bloquear estos medicamentos, estos receptores. De tal manera que existe el primer mito. El primer mito es que los medicamentos para la hipertensión pueden afectar a la persona y puede predisponerla a tener la enfermedad, a tener COVID. Y ese es el primer mito que hoy tenemos que descartar. No es así. Realmente los medicamentos para la hipertensión, los de la familia de los sartanes, decimos, o ARA2 en términos técnicos, que son telmisartán, irbesartán, losartán y todos los sartanes que ustedes puedan ahí escuchar. Es una familia de antihipertensivos que no son afectados o no predisponen para tener la enfermedad. Otra familia son los que terminan en pril, que son el nalapril, captopril, ramipril, perindopril, que son otra familia de antihipertensivos que tampoco tienen la predisposición, digamos, para tener la enfermedad, ni tampoco afectan en cuanto a la mortalidad, de tal manera que ese mito lo tenemos que descartar. De hecho, hay un trabajo, un estudio muy serio científicamente, que hay una reducción del 60% de la posibilidad de morir si la persona toma estos medicamentos. De tal manera que la primera perla que hoy se tiene que llevar de este tema es que estos medicamentos, en lugar de predisponer a la enfermedad o a mayor mortalidad, previenen, una vez que se tiene la enfermedad, la muerte en un 60%. De tal manera que no debemos suspender el tratamiento y mucho menos modificarlo, a menos que el paciente, el médico se los indique. La realidad es que la hipertensión es el factor de riesgo más prevalente en los pacientes que tienen COVID. Es decir, es uno de los factores como diabetes, como obesidad, que son los más prevalentes. Simplemente, ¿por qué? Porque es un factor muy prevalente en nuestra población. Entonces, eso es importante de reconocer. Nosotros, en un estudio de cerca de 900 pacientes, identificamos que un 45% de los pacientes tienen hipertensión. También identificamos que el índice de masa corporal
es de 29, es decir, ya estamos en sobrepeso. Incluso tenemos hasta 53 de índice de masa corporal, de manera que también la obesidad es un factor frecuente en las personas que tienen COVID. También algo muy importante y que quisiera transmitirles la tranquilidad es que cuando hicimos un análisis, el hecho de ser hipertenso no predispone a mayor mortalidad. Entonces, sí es más frecuente en la población hipertensa, pero no es un factor que de manera independiente nos predisponga a la mortalidad. En fin, pues esta pandemia nos ha cambiado la vida. Tenemos una población de alto riesgo y es importante prevenir la enfermedad, prevenir el COVID, pero también, si es hipertenso, continuar con sus medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Borrallo, por la excelente presentación para nuestro público, para nuestros pacientes. Enfatizar, todos ustedes no olviden tomar sus medicamentos y acudan siempre ante la menor sospecha de COVID. Es común que en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos, si alguien tiene hipertensión y tiene un equipo para tomarse la presión, todo el mundo se toma la presión y podemos llevarnos sorpresas, que presión alta o baja. Y entonces un aspecto muy importante para que nosotros estemos convencidos si estamos con niveles de presión alta o no, es saberla tomar de manera apropiada. Y el doctor Héctor Galván nos explicará cómo debemos hacer esto, qué hacer y qué no hacer para que nuestras mediciones sean confiables. Recuerden que no solamente es tomar una cifra de presión, tomar una cifra de presión va implícito una actitud, un estilo de vida o medicamentos inclusive. Bienvenido, doctor Héctor Galván. Muchas Muy gracias, doctor amable. Pedro. Bueno, pues este tema es muy importante porque ahora con el confinamiento, desafortunadamente, como ustedes lo comentó la doctora Gaby Borrallo, México es un país que tiene una alta prevalencia de hipertensión, sobre todo en adultos mayores. Y sabemos que la gente adulta mayor con hipertensión es de las principales personas que están en riesgo para morir y mortalidad por COVID, y esto ha generado que se queden en su casa. Y los médicos nos hemos enfrentado a una realidad que nos llaman preguntándonos por qué han tenido descontrol de la presión, ellos tienen equipos en su casa o incluso no han podido acudir por sus medicamentos debido a que están confinados y tienen miedo muchas veces a acudir incluso a un hospital, a una farmacia. Entonces, el tema de tomar la presión arterial es muy importante. Primero yo quería comentarles aquí al público es por qué nos tomamos la presión. La presión arterial es un signo vital. Obvio, si no tenemos presión estaríamos muertos. A través de muchos años, de los últimos, diría más de 100 años, los métodos que tenemos en la actualidad, que ustedes ven en los consultorios, por ejemplo, el del manómetro aneroide o el de mercurio, es el que se ha utilizado por los médicos y enfermeras, pero eso requiere una técnica muy estandarizada. Ahora contamos, decía el doctor Pedro, con equipos digitales o equipos que con solo apretar un botón, ustedes pueden tomarse la presión. Entonces, ¿para qué nos va a servir tomarnos la presión? Primero, para saber si tengo una presión normal. En el adulto, generalmente se considera que una persona en reposo en su casa debe tener una presión de menos de 135, 85 en promedio en el día y en 24 horas de menos de 130, 80. Eso es muy importante que lo sepan porque en el consultorio se da un fenómeno que nosotros llamamos de bata blanca, que normalmente el paciente llega a tener un poquito más alta la presión. No es lo mismo tomarse la presión en la casa que tomarse en el consultorio. Ahora, yo ya sé que es importante tomar la presión porque no nada más es para hacer diagnóstico de hipertensión, sino actualmente se considera como parte del tratamiento. De nada me sirve saber que soy hipertenso y tomo medicamentos si yo no tengo controlada la presión. Ya a través de esta charla lo va a platicar seguramente el doctor Chávez Humberto y el doctor Padilla sobre la importancia del tratamiento no farmacológico, cuánto tiempo. Pero la manera de saber si realmente yo estoy bien controlado es tomándome la presión. Y eso es un tema importante. ¿Por qué? Porque si yo no mido bien la presión arterial, yo no puedo saber si el tratamiento que estoy otorgando como médico o el paciente no puede saber si su tratamiento es efectivo. Por eso es importante que ustedes sepan que hay una técnica para tomar la presión. Y me gustaría que pasaran la diapositiva que está en las guías internacionales, está en la norma oficial mexicana, donde es muy sencillo. Primero, ustedes deben estar en un ambiente relajado. Sabemos que la presión arterial varía, depende mucho del esfuerzo o incluso del estado emocional. Si usted se toma la presión después de haber tomado café, o estar alterado, enojado, o tener fiebre, por ejemplo, o tener alguna situación que pueda alterar la hemodinamia del corazón y las arterias, la presión va a variar.
Entonces, lo primero que recomendamos es que debe estar por lo menos 5 minutos, haber sentado, y en media hora no haber consumido alimentos, o haber tomado café, o haber fumado, o haber tomado un refresco que tiene cafeína, o estas bebidas energetizantes que ahora tanto están de moda con los jóvenes. Eso es lo primero. Otra, debe estar sentado, así como me ven a mí, con las piernas totalmente descruzadas, bien relajado, con los brazos, y tomar la presión en un escritorio a la altura del corazón. Nosotros siempre preferimos los equipos que son de brazalete, no de muñeca, porque la muñeca, si ustedes ven en el movimiento, puede dar muchas variaciones de presión y muy comúnmente vemos nosotros que los pacientes nos llaman, doctor, ahorita tenía la presión 135, ya me amaneció en 128, ¿qué hago? Esas variaciones pueden ser normales, no se asusten. De todos modos, llamen a su médico, yo creo que él les dirá y les aclarará, es importante. Otra, veces también les recomiendo que anoten sus presiones. ¿Por qué? Porque los equipos digitales son tan fáciles de usar que a veces llega el sobrino o llega el abuelito, me voy a tomar la presión y no es la misma presión de todos, todos lo utilizan y son diferentes presiones. Entonces, cuando hacemos una bitácora y anotamos nuestra presión, no se nos olvida y eso también es importante que lo hagan. Otra situación importante es el uso correcto del brazalete. Cuando usted vaya a adquirir un equipo, pídale al que se lo vende porque que le dé un tamaño de brazalete adecuado y está estandarizado de acuerdo al perímetro del brazo. Desafortunadamente hay gente muy obesa en México que también no hay brazaletes de su tamaño. Y quizá es alguna de las situaciones donde recomendamos los de muñeca, porque no puede alcanzar el tamaño del brazalete y ahí el de muñeca es las únicas excepciones. También es importante saber que los equipos digitales no se deben de utilizar en pacientes con arritmia. Si usted es un paciente ya con un problema cardíaco grave y tiene arritmias, porque tiene un marcapaso o tiene fibrilación auricular o algunas arritmias, los equipos digitales tampoco son precisos. Ahí sí tiene que buscar entrenamiento o a alguna persona que sepa tomar de una forma tradicional la hipertensión. Estas son cosas muy importantes que deben de saber. Siempre deben de estar relajados, exigir también, siempre preguntan, ¿cuál es el mejor equipo? Miren, en México hay muchísimas marcas. Yo les recomiendo, hay una revista del consumidor de 2017, donde vienen todas las marcas de equipos en México, y ahí viene la COFEPRIS, la que dice cuál es buena y mala. Y si no, también, si ustedes se meten a YouTube, hay muchas páginas a nivel internacional donde dicen qué equipos están validados. Eso es muy importante porque también podemos ser víctimas de un mercado que a veces hay equipos que hasta detectan arritmias, lo hemos visto, y cosas muy raras que no están hechos para eso. Entonces, compren un buen equipo con tamaño, un correcto brazalete, entrénense, pídenle a su médico que les enseñe también. Los médicos tenemos la obligación de enseñarlos a tomarse la presión. Chequen las pilas porque eso también es importante. A veces se acaban las baterías y el equipo no funciona bien. Y por favor, chequense la presión. Aunque no sean hipertensos, hay muchos mexicanos que no se detectan la hipertensión y si lo podemos detectar a tiempo podemos evitar muchas complicaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Héctor Galván, por la excelente explicación en palabras sencillas para toda nuestra población. Recapitulando, la doctora Gabriela Borrallo nos expresó la importancia de tener conceptos claros ahora en COVID y nuestros medicamentos. El doctor Héctor Galván nos ha dicho qué hacer y qué no hacer en términos de presión arterial. Y el doctor Adolfo Chávez nos mostrará la importancia de nuestros hábitos, entre otros, el consumo de sal. ¿Es mito? ¿Es realidad? ¿A todos parejo o a quién es, doctor? Muchísimas gracias, gracias a la organización del evento. Sin duda, estar en este foro es muy relevante para nosotros, pero creo que es sumamente importante para ustedes. Temporalmente me daré el cubreboca. El tema del cloruro de sodio, no necesariamente la sal, porque recordemos que el sodio es un mineral, está en todo el ambiente, está en todos los alimentos. Realmente el sodio es un elemento indispensable para la vida, es un elemento que incluso un plátano tiene sodio. Entonces quiero decir con esto que tenemos que tener muy en cuenta que hay diferentes terminologías, no es el sodio simplemente como tal. Sabemos que existe el cloruro de sodio, sabemos que hay el benzonatato de sodio, sabemos que hay bicarbonato de sodio. Entonces, ¿cuál es realmente el que nos preocupa? Ahorita con el tema del coronavirus, con la pandemia, hemos estado confinados en casa. Sin duda ha incrementado nuestro consumo de diferentes alimentos, no solamente de sal, sino también de carbohidratos. Hemos dedicado alguna parte de nuestro tiempo también a preparar postres que tienen muchos carbohidratos, que tienen mucha grasa. Y esto finalmente también
contribuye o forma parte de los factores de riesgo que tenemos que evitar, tenemos que prevenir, no solamente en tiempos de pandemia, en todo momento. Ahora, el tema de la sal, el tema del sodio asociado a hipertensión arterial, tiene mucho tiempo de evolución. Es un tema histórico realmente. Recordarán ustedes desde la Segunda Guerra Mundial, se acordarán de Winston Churchill, de Stalin, de Roosevelt, estos tres presidentes que formaban parte importantísima de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Los tres fallecieron y tuvieron complicaciones por hipertensión arterial grave, elevada, y las tres tuvieron el mismo tratamiento que en ese entonces había, que era dietas carentes de sodio o bajas en sodio. Y efectivamente, porque se veía que una dieta que tenía poco sodio o que es imposible quitar el sodio por completo, dietas carentes de sodio o con disminución de sodio mejoraban entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Realmente es una cifra, digamos, no despreciable, no hay que menospreciar este tema, pero creo que el consumo de sodio definitivamente en la medida de lo posible habrá que disminuirlo, pero no es la única medida necesaria para tratar el tema de la presión arterial. Definitivamente, en conjunto, sodio o sal, más glucosa, más consumo de grasas en exceso, nos pueden dar un factor de riesgo para llevar a enfermedad cardiovascular establecida. Definitivamente la hipertensión arterial como principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, porque es la principal causa que lleva a enfermedad arterial coronaria y sin duda pues todos los factores de riesgo tienen que ser abordados. El consumo de sal está ya muy bien identificado, incluso internacionalmente, que tiene que ser por abajo de 2.3 gramos al día. ¿Qué significa 2.3 gramos? Ustedes probablemente conocerán las cucharitas cafeteras, las de té. Esta cucharita chiquita tiene hasta 5 gramos o puede almacenar 5 gramos de sal. Esa es la cantidad que está recomendada de sal al día. Nosotros en México, y está muy bien identificado por estudios poblacionales, que se consume casi por arriba del doble en el mexicano, llegando casi a 9 gramos de sal al día. Esto, por supuesto, que nos incrementa el riesgo para padecer hipertensión arterial y otras enfermedades, incluso problemas renales. Entonces, creo que es importante que hagamos enfático que el consumo de sal es importante en la dieta, que no podemos vivir sin sodio, pero con cierto porcentaje que está bien identificado en las etiquetas de todos los alimentos. Porque aparte no son necesariamente cualquier alimento que tenemos a nuestro alcance, sino sobre todo y el principal porcentaje de sodio que nos agrega o que nos incrementa este porcentaje de ingesta son aquellos alimentos industrializados que tienen mayor porcentaje de sodio y que podemos nosotros evitar al leer en las etiquetas. Sabemos que es muy complicado leer a veces las etiquetas y por eso es que incluso existen políticas nacionales e internacionales que facilitan un poquito la evaluación de los diferentes productos que tienen ustedes a su alcance, porque incluso aquel etiquetado que existía, que existe en todas partes del mundo, que dice producto bajo en sodio o producto reducido en sodio o sin sodio agregado, tiene incluso porcentaje de sodio que no es despreciable. Entonces, yo creo que es importante aprender a leer las etiquetas y estas políticas de salud que se han implementado a nivel nacional actualmente, que ustedes han visto recientemente, el rombito negro, tiene por intención hacer evidente que es un producto que tiene el sodio por arriba de lo recomendado en porcentaje, de acuerdo a lo que se está estableciendo a nivel internacional para mejorar la salud cardiovascular. Esto, pues creo que, espero que haya quedado un poco claro. De cualquier forma, esto sin duda va a quedar en el canal de YouTube y estamos atentos si hubiera eventualmente alguna duda. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Adolfo Chávez. Definitivamente altamente útil la información para nuestros pacientes, muy clara.
en relación a la cantidad de sal que debemos de consumir por día y tener cuidado en la sal adicionada y en el etiquetado, que es algo que debemos educarnos. Antes de consumir algo, ver la etiqueta y sacar nuestras cuentas de cuánto nos permite nuestra presión arterial en un momento dado consumir. Tengo el gusto de presentar al doctor Humberto Álvarez López. Recordarles a ustedes que estamos en el marco del primer Foro Nacional de Hipertensión Arterial. El doctor Humberto Álvarez López, siendo coordinador del capítulo de hipertensión de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, tuvo a bien organizar, coordinar y diseñar este importante foro. Y dentro de este foro, la doctora Gabriela Borrallos determinó que había que generar un espacio para todos ustedes, para que de primera mano escuchen los comentarios de los expertos. Y todo lo que han escuchado hasta ahora, el doctor Humberto Álvarez le ha llamado los 10 mandamientos de la hipertensión. Entonces escucharemos con atención al doctor Humberto Álvarez para ver qué es lo que dicta que debemos hacer para tener cuidado con la hipertensión arterial. Adelante, doctor Humberto Álvarez. Bien, pues muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar en este espacio de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y a la doctora Gabriela Borrallo, gracias por la invitación. En los siguientes minutos les voy a hablar de algo que hemos denominado los 10 mandamientos de la hipertensión arterial, que sería todas las conductas o todos los consejos que podríamos tener en nuestra vida cotidiana para tener una vida saludable cuando somos hipertensos o para no llegar a ser hipertensos. Es muy importante estos 10 mandamientos. Si yo no soy hipertenso, ¿cómo puedo evitar llegar a serlo? Pero también si ya lo soy, ¿cómo puedo evitar enfermarme de enfermedad cardiovascular, que es el objetivo del tratamiento de la hipertensión? Bien, el primer mandamiento es controlar el peso corporal. Hay algo que se llama prevención primordial, que es muy importante. Deberíamos de evitar la obesidad, controlar nuestro peso desde que somos niños. Las mamás, ustedes mamás o papás que nos estén escuchando, deberían de controlar el peso de nuestros hijos si queremos evitar que algún día lleguen a ser hipertensos. Pero si ya somos hipertensos, también hay beneficios de reducir de peso. Sabemos que al bajar de peso también disminuye la presión arterial. Y si yo evito la obesidad, también podría evitar llegar a ser hipertenso. Ese sería el primer mandamiento. Se pueden llegar a reducir hasta 5 o 10 milímetros de presión arterial si yo pierdo 5 kilos de peso. El segundo mandamiento sería realizar actividad física en forma regular. Si yo realizo actividad física en forma regular, también voy a reducir mi presión arterial. El ejercicio es benéfico para la salud. Lo recomendado es que hagamos por lo menos 30 minutos diarios, por lo menos 5 días a la semana, realizar actividad física. Cuando hablamos de actividad física, no necesariamente estamos hablando de ejercicio. Estamos hablando de justamente de mantenerse activo físicamente. Caminar es muy saludable, simplemente hacer muchas cosas de manera activa, evitar el sedentarismo, eso reduce la presión arterial. Entonces, ese sería nuestro segundo mandamiento. Nuestro tercer mandamiento sería come alimentos saludables. ¿Cuáles son los alimentos saludables? Pues el comer cereales integrales, el comer frutas y verduras. Quiero hacer énfasis en comer frutas, no tomar frutas, porque luego tomamos jugos que son altamente ricos en fructosa o en carbohidratos y eso nos va a incrementar de peso. Necesitamos comer frutas con todo y la fibra y comer productos lácteos desgrasados. Esto, si nosotros consumimos cereales integrales y verduras, frutas, es algo que se llama la dieta DASH, que también lleva mucho pescado, lleva salmón, y esto puede evitar el desarrollo de hipertensión, y si se es hipertenso es más fácil que la hipertensión se controle, y esta dieta DASH, que son ciertas conductas dietéticas para detener la hipertensión, ha demostrado utilidad y reduce la presión arterial. El cuarto mandamiento sería reduce la cantidad de sal en las comidas, como ya lo comentó el doctor Adolfo Chávez. Esto reduce el reducir la sal reduce la presión arterial y deberíamos de evitarlo. El quinto mandamiento,
reduce el estrés y la ansiedad. A veces es inevitable, y más ahora con la pandemia, es inevitable evitar el estrés, la ansiedad, y si deberíamos intentar hacerlo con ciertas conductas, que el ejercicio es benéfico para reducir el estrés, también es benéfico practicar meditación, yoga y tener ciertos hobbies familiares para reducir el estrés y la ansiedad, así como buscar apoyo social. El sexto mandamiento es reduce el consumo de alcohol. El exceso, sabemos que el alcohol en pequeñas cantidades puede ser incluso saludable, pero cuando se sobrepasa cierta cantidad, sobre todo más de 2 copas al día, el alcohol tiene un efecto nocivo para la salud. Sin embargo, si usted no consume alcohol, no está recomendado utilizarlo como una medicina para bajar la presión, y porque pensemos que es cardiosaludable. No hay nivel de alcohol saludable. Si usted no toma, por favor, no lo haga, pero si lo hace, que sean máximo 2 copas al día. El séptimo mandamiento es reduce el consumo de cafeína. Esto es, si tomamos café, que no sea en exceso, que sean máximo 2 tazas al día, también sería lo recomendable. Octavo mandamiento, deja de fumar. O sea, un cigarrillo al día es nocivo para la salud. No hay ningún efecto saludable de ningún cigarrillo. Es el octavo mandamiento, no consumir cigarros. Noveno mandamiento, realiza el automonitoreo de la presión en tu casa con equipos electrónicos validados, tal como lo decía el doctor Galván, y compártelos con su médico. En este punto también quisiera que al compartirlo con el médico también compartan otras mediciones, como sería la glucosa, como sería el colesterol. Hay que estárselos checando. Estos otros parámetros son muy importantes junto con lo de la presión arterial. Y ya como el 10º mandamiento sería buscar apoyo moral con tus familiares y amigos. Y en conclusión, estos 10 mandamientos se resumen en 2, ¿sí? Lleva un estilo de vida saludable y mantén revisión periódica constante con tu médico. Muchas gracias. Gracias, doctor Humberto Álvarez. Definitivamente el mensaje ha sido claro y me permite recordar el eslogan de la ANCAM. En la ANCAM nuestro eslogan es prevenir es nuestra meta. Y por supuesto con las participaciones brillantes de los médicos hasta este momento, esperemos quitar esa brecha entre nuestra población y nuestra asociación y que se sientan con la certeza de lo que estamos haciendo es justamente prevenir. Sin lugar a dudas, la medicina preventiva es la más económica y es la que mejores resultados da, y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Por último, tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Padilla Padilla, quien nos hablará de un aspecto muy importante en donde cuando nuestro médico nos diagnostica con hipertensión y reunimos todos los criterios de que somos hipertensos, siempre nos da una serie de recomendaciones que ya escucharon: llevar una dieta apropiada, un estilo de vida saludable. Y también se requiere fármacos, los cuales erróneamente suspendemos por iniciativa propia, por recomendaciones o por cualquier causa. Y es justamente lo que enfatizará el doctor Francisco Padilla Padilla. ¿Cuánto tiempo debemos de tomar, doctor Padilla, los medicamentos? Muchas gracias, Pedro. Esa es una extraordinaria pregunta que siempre nos hacemos. Gracias, Gaby, por la invitación. Muchísimas gracias a todo el grupo de Greta y al grupo de ANCAM por invitarme para platicar con ustedes de algo que es una inquietud que vemos nosotros todos los días con nuestros enfermos, y es cuánto tiempo vamos a tomar el tratamiento. La primera cosa que yo quisiera aclararles, amigos que están conectados y nos están viendo en vivo, es recuerden ustedes que la presión alta, la hipertensión arterial, la presión alta, es una enfermedad que no se cura. Por ahí debemos de empezar, no se cura. El tratamiento es lo que nos va a ayudar. Se controla la presión arterial. No hay cura en la actualidad para la presión arterial. Necesitamos el control de la misma. Y entonces, cuando nosotros pensamos en controlar la presión arterial que se encuentra elevada a un rango normal, lo que utilizamos es un banco de 3 patas. Y ese banco de 3 patas debe ser equilibrado, porque si tú te subes en un banco donde una pata está chueca, pues te caes al suelo.
Entonces es lo mismo con el tratamiento. El tratamiento está basado en dieta, ejercicio y medicamentos. Si tú no tienes esas 3 modificaciones, te va a costar mucho más trabajo controlar la presión arterial. Entonces me lleva a mí a la primera lámina. ¿Cuánto tiempo tengo que tomar mis medicinas para la presión arterial? Sería la primera reflexión. ¿Tengo que tomarla toda la vida o la tomo hasta que me controle y luego las dejo? Bueno, ahí depende. ¿De qué depende? Pues muy fácil, depende de quieres tener tú a corto plazo, en 5, 10, 15 o 20 años, una enfermedad en el corazón, una embolia cerebral, daño en el riñón, quieres padecer de otras enfermedades que van o complicaciones que te van a generar la presión descontrolada, pues entonces si quieres eso, puedes dejar el medicamento. Pero si lo que tú quieres es vivir muchos años, pero con calidad de vida y llegar a una edad adulta con buena calidad de vida, entonces debes de tomar tu medicamento por siempre. Entonces me viene la última lámina donde el tratamiento está definido precisamente con atemporalidad. Tienes que pensar que tu tratamiento es para toda la vida. Y no solamente el tratamiento con la medicina, sino tu banco de 3 patas. Es decir, tienes que hacer ejercicio, tu dieta y tus medicamentos para toda la vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con el tratamiento permanente es una inversión a largo plazo. Entonces es como si tú pusieras 1,000 pesos en el banco, vamos a decirlo, por mes. Al cabo de un año, pues vas a tener solamente 12,000 pesos más un poquito de intereses, te va a resultar prácticamente nada. Es decir, en un año no vas a observar ningún beneficio. Este beneficio lo vas a observar a largo plazo. Entonces, este plazo lo vas a lograr en 20 o en 30 años. Ahí vas a ver el beneficio de haber invertido en tu vida el control con tu banco de 3 patas, tus medicamentos, tu dieta y tu ejercicio. Entonces, no veas al medicamento como que es un gasto. No es un gasto. En realidad es una inversión para tener más años de vida con calidad. Entonces, para terminar, yo quiero recomendarles que cuando ustedes estén en consulta con sus doctores, platiquen con ellos porque sí va a haber modificaciones en el medicamento a través del tiempo y muy pocas veces se quitará el medicamento, pero seguirá en tratamiento con dieta y ejercicio. Entonces, platiquen con sus médicos, acérquense con sus médicos, tengan confianza y eso les va a resolver muchos problemas en cuanto a dudas de hipertensión. Muchas gracias, doctor Francisco Padilla. Creo que ha quedado clara la explicación. En adelante, tomaron la presión, seguir un estilo de vida saludable, hacer ejercicio. Y hay una parte importantísima, doctores. Yo a los pacientes, a mis pacientes les explico que mantener la salud es como armar un rompecabezas, así como lo que tú dices, Paco, el banco de 3 patas. Es como armar un rompecabezas y se requieren todas las piezas puestas de manera apropiada para que el rompecabezas esté armado. De otra manera, no es suficiente con hacer ejercicio o no es suficiente con tomarse medicamento o no es suficiente con llevar una dieta apropiada. No se excluye una a la otra, realmente son complementarias de conservar el estado de salud. Y no hay remedios mágicos, no hay pócimas mágicas que nos permitan reducir la presión arterial, porque déjenme decirles que la farmacología, los medicamentos que se usan en hipertensión arterial, tienen el propósito de disminuir complicaciones a largo plazo. Sí es cierto que nos interesa bajar la presión arterial a un número normal, pero detrás de eso, nosotros los cardiólogos estamos considerando que estamos alejando del riesgo de tener un infarto, una embolia cerebral o un problema en el riñón de insuficiencia renal a largo plazo, tal como mencionó el doctor Padilla, esto es a mediano y a largo plazo. Y entonces aquí llega una pregunta, ok, estoy diagnosticado de hipertensión, ¿con qué periodicidad debo de buscar ayuda o monitoreo por mi cardiólogo? Yo habitualmente a mis pacientes, yo les recomiendo, cuando inicio un tratamiento, lo primero que hago es evaluar muy bien al paciente y luego solicitarle estudios de laboratorio
y una medición en casa de la presión arterial para verlo en 7 días. Y dependiendo de eso hago los ajustes, porque también algo que no mencioné es que el medicamento es un traje a la medida. No cualquier paciente puede tomar cualquier medicamento. Hay que ir haciendo, nosotros tenemos que ir confeccionando ese traje a la medida a cada enfermo. Y ese traje a la medida depende mucho de evolución de la edad, pero también de otros factores. Si tiene diabetes, tiene factores adicionales como etcétera. Entonces vamos confeccionando nosotros ese traje a la medida y a veces me lleva a mí una semana y luego después 15 días, luego después cada 2 meses. Ya cuando tengo un paciente con su traje ya bien, quedó perfecto y se ve muy bien, entonces ya lo cito yo cada 6 meses. Pero lo habitual es que mínimo nos veamos cada 2 meses, pero yo hago esa condicionante. Claro. Gracias, doctor Padilla. Estimados público que nos acompaña, ustedes han escuchado 1000 veces que a la hipertensión arterial, entre otras patologías, se le conoce como el asesino silencioso. Y eso es completamente real. Doctora Gabriela Borrallo, ¿cuánto tiempo puede ser un paciente hipertenso sin síntomas? Gracias. Creo que es una pregunta clave, ¿verdad? Y el asesino silencioso, pues es justamente porque no hay síntomas. Entonces pueden pasar años, desde meses hasta años, sin que el paciente tenga síntomas. Y realmente los síntomas van a ser las complicaciones. Entonces podemos tener complicaciones en la vista, el paciente deja de ver adecuadamente. Podemos tener complicaciones ya en el corazón, como un infarto o algo que llamamos insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón deja de expulsar adecuadamente el volumen sanguíneo a todo el cuerpo. Puede haber manifestaciones de daño renal y también manifestaciones de insuficiencia arterial que a nivel de las piernas disminuye el flujo adecuadamente. De tal manera que pueden ser años de pasar asintomático y realmente los síntomas ya las complicaciones cuando ya pasaron tal vez 10 años. Muchas gracias, doctora Gabriela Borrallo. Y sí, efectivamente, el hecho de que sea el asesino silencioso es justamente eso. Y creo que es momento de destacar algunos mitos que existen, de que doctor, me duele la cabeza porque traía la presión alta. Estoy mareado porque tengo la presión alta. En realidad ocurre lo contrario, la gente puede tener dolor de cabeza y el dolor de cabeza o un dolor en nuestro órgano puede hacer que se incremente la presión arterial. Alguien puede tener vértigo y eso puede hacer que se incremente la presión arterial. Entonces, en realidad, los síntomas de la hipertensión le llamamos nosotros inespecíficos, es decir, realmente no hay algo que nos diga en quién sospechar que el paciente está teniendo hipertensión arterial. De ahí la importancia de hacernos mediciones periódicas, mediciones frecuentes, particularmente si en una de esas mediciones estamos en el borde de los límites normales. El doctor Adolfo Chávez mencionó muy bien el aspecto de nuestra alimentación y el consumo de sal. Pero ¿qué otros suplementos que de pronto están, digamos, de libre venta, sin regulación, debemos evitar, doctor? ¿O cuáles otros complementos deberíamos de preferir en términos de mantener una presión apropiada? Muchísimas gracias. Yo creo que, digo, complementando un poquito lo que decía justamente el doctor, incluso el doctor Padilla decía que la hipertensión arterial no causa molestias, la doctora Borrallo lo remarcó. Yo creo que algo que y también lo hemos dicho con los pacientes es que sí es una inversión, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos el grave problema como cardiólogos que la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia no causan molestias. Y eso pues es un problema, nosotros lo vemos como un problema porque ya vemos las complicaciones, como bien lo dijo la doctora Borrallo. Diferente, por ejemplo, a aquella persona que le duele la rodilla, inmediatamente va a atenderse al ortopedista y están dispuestos a que le operen la rodilla y le pongan una prótesis porque quieren regresar a sus actividades normales. La gran diferencia es que la rodilla no lo va a llevar a la muerte y la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes sí va a ser así y no le causó mayor problema. Entonces no lo vemos como una inversión porque nos sentimos bien aún con nuestra glucosa, nuestro colesterol o nuestra presión mal controlada.
Ahora, en términos de dieta, definitivamente el sodio es un tema importantísimo, pero el tabaquismo, por ejemplo, que es un hábito común en nuestra población, a pesar de que ha habido casi muy buenas, por ejemplo, el tema de que no se pueda fumar dentro de alguna instalación pública, eso definitivamente ha modificado el consumo de tabaco a nivel mundial, incluso llevando a malestar de las productoras tabacaleras, pero esto definitivamente ha sido una mejoría que se impulsó desde Naciones Unidas hace ya varios años y que el consumo de tabaco está bien establecido y Naciones Unidas lo dice, un cigarro cada 28 días incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular comparativamente con aquel que no consume ese cigarro cada 28 días. Entonces, un cigarro al mes. Esta gente finalmente que dice, es que yo fumo poquito, fumo uno al día o fumo uno a la semana, aún así tiene riesgo para padecer enfermedad cardiovascular y de incrementar sus cifras de presión arterial. Está también muy bien documentado que disminuir e incluso suspender el cigarro mejora las cifras de presión arterial. Lo mismo con el alcohol, el consumo de alcohol en algún momento se interpretó a lo mejor que había una recomendación por parte de colegios de cardiología que decíamos que había que consumir alcohol para la salud cardiovascular. Creo que esto pues tiene sin duda sus bemoles, más bien con la intención de decir que hasta cierta cantidad no había contraindicación, incluso había algún tema hasta de beneficio, pero nunca con la intención de promover o de promulgar una indicación del consumo de alcohol. Sabemos también que en aquella persona que consume rutinariamente alcohol, el tema de la presión arterial también se vuelve más difícil de tratar. Entonces, hay diferentes factores en términos de dieta, en términos de hábitos, que todos ellos aunados, y muy bien lo dijeron mis compañeros, no es una situación específica, es un traje a la medida, es un banco de 3 pies, es definitivamente un rompecabezas que se tiene que armar con base en situaciones de evidencia científica que llevan años publicándose, demostrándose que tienen como beneficio el hecho de que incluso países tipo Japón ya tengan una sobrevida de más de 85 años, comparativamente con algunos países que no han aplicado o no han implementado este tipo de políticas públicas, donde todavía vemos disminución en la sobrevida comparativamente. Muchas gracias, doctor, por la claridad de la respuesta. Sí, efectivamente, creo que es momento de enfatizar, no debemos de subestimar. Es decir, por ejemplo, el tabaco, a lo mejor un cigarro al mes no incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, pero sí incrementa el riesgo cardiovascular. El consumo de alcohol está bien visto, mujeres no más de una copa, hombres no más de 2 copas por día, ¿cierto? Y a veces los pacientes vienen con la recomendación que la comadre o el compadre les dijo que había que tomar vino tinto. Y dice, doctor, pero a mí no me gusta el vino tinto. Como dijo el doctor Humberto Álvarez, no es necesario que inicies el consumo de alcohol. Eso no es necesario. No es necesario. Porque al final de cuentas, lo que importa es lo que hacemos todos los días en las diferentes fases para conservar nuestra salud cardiovascular. Y cuando un paciente nos hace caso, es hipertenso y baja de peso, se menciona aquí que baja la presión arterial. ¿Habría que suspender el medicamento, doctor Humberto Álvarez? ¿O cuál es el momento para disminuir las dosis de medicamentos en pacientes hipertensos? Bien, como bien decía el doctor Francisco Padilla, la hipertensión es una enfermedad realmente o es una condición donde se tiene la presión arterial permanentemente elevada, no se disminuye solo con los cambios en el estilo de vida, ayudan mucho, pero no es suficiente. Los medicamentos generalmente son necesarios y deberán de tomarse generalmente de por vida. Algunos pacientes necesitarán un fármaco, otros necesitarán 2, otros necesitarán 3 incluso, o 4, habrá quienes hasta 5. Lo ideal es que se tomen generalmente una sola tableta para que no tome tantas tabletas y asegurar que el paciente se los tome y cumpla con el tratamiento. Si una persona reduce de peso significativamente, le va a bajar la presión, por supuesto, le va a ayudar.
si disminuye el consumo de sal, le va a ayudar, tiene un estilo de vida saludable, todo nos va a ayudar y posiblemente se podrán reducir el número de medicamentos, posiblemente, pero esa decisión la tendrá que tomar el médico de acuerdo a toda la evaluación que tenga sobre el paciente. ¿Cuándo va a suspender el paciente los medicamentos? La respuesta es generalmente nunca, ¿sí? Se podrán reducir, pero se podrán suspender en el caso de que el médico así lo determine o que el paciente tenga periodos en que la presión le esté bajando de más. Se podrán reducir dosis si la presión está bajando de más de la meta que uno quiere, o se podrán suspender si la presión está normal sin medicamentos. O sea, si ya está normal y no toma medicamentos, entonces el medicamento tendrá que ser suspendido. Pero muy importante público es que esta decisión la tendrá que tomar conjuntamente con su médico, no lo pueden hacer solos. El tratamiento del medicamento para la hipertensión es de por vida generalmente. Esto no lo tomen como una carga, el tomar medicamento, ni como un costo, como bien se ha venido comentando. Es mantenimiento preventivo, no están enfermos de hipertensión, tienen una condición de riesgo que incrementa el riesgo de que se enfermen si no lo toman, ¿sí? Porque el que yo tome un medicamento para la hipertensión y aunque la consideramos una enfermedad, como es silenciosa, en realidad pueden hacer su vida normal, nada más tómense la medicina. O sea, ¿pueden viajar en avión? Sí, luego preguntan eso frecuentemente. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí. ¿Puedo hacer su vida normal? Sí. ¿Pueden tomar alcohol en pequeñas cantidades? Sí. Pueden hacer todo como si no fueran hipertensos. O sea, todos los hipertensos pues, tienen que hacer ejercicio como lo tenemos que hacer los no hipertensos. Todos los hipertensos tienen que comer con poco sodio como también lo debemos hacer los no hipertensos. O sea, las recomendaciones para los hipertensos es la misma que para no hipertensos. Nada más que como agregado tienen que tomar un medicamento que les va a alargar la vida, que les va a dar calidad de vida, que va a evitar que se dañen sus órganos, los riñones, como decía la doctora Gaby, que se dañe el corazón, que se dañe el cerebro. Entonces es mantenimiento preventivo, van a tener una vida mucho más larga si ustedes lo toman y idealmente deberán tomar medicamentos que no les causen absolutamente ningún efecto secundario. Hoy en día hay medicamentos excelentes que se toman una sola vez al día, que no deterioran su calidad de vida y que no tienen efectos secundarios. Eso, por supuesto, como decía el doctor Paco Padilla, es un traje hecho a la medida, solo su médico sabe cuál es el fármaco que no le va a ocasionar ningún problema y los medicamentos, algo muy importante, no dañan ningún órgano, porque luego preguntan, oiga, y a la larga esto me va a dañar algún órgano tomar la medicina, me va a dañar el hígado tomar medicamentos para la presión, me va a dañar los riñones, me va a dañar el estómago. La respuesta es no. ¿Sí? Todos los medicamentos para la hipertensión son órganoprotectores y tienen como finalidad proteger todos los órganos, no dañarlos. Y de hecho, esa finalidad se cumple con los excelentes fármacos antihipertensivos que tenemos en la actualidad. Muchas gracias, doctor Humberto Álvarez. Bastante clara la respuesta para nuestro público que nos hace favor de seguirnos hasta este momento todavía. Importante destacar, ya se dijo que la hipertensión nos daña el cerebro, el corazón, los riñones, pero lo que se ha observado en los últimos años es que el paciente hipertenso no controlado tiene daño cognitivo. Eso significa que el paciente empieza a dañar el cerebro, pero desarrolla una patología parecida al Alzheimer, digamos, ¿no? Para darme a entender. Entonces, si no nos da miedo el infarto porque lo vemos lejos, o la embolia cerebral o el riñón, sí nos daría mucho temor empezar a perder nuestras facultades, ¿cierto? Entonces es una, digamos, aliciente más para nosotros mantener nuestros niveles de presión lo más cercano a lo posible. Doctor Francisco Padilla, nos llega una pregunta. Asociamos el sobrepeso con hipertensión, pero si el paciente es delgado y no tiene otra enfermedad, ¿cuál sería el factor para que fuera hipertenso? Bueno, aquí hay algo muy importante que tenemos que recalcar. La presión alta no es una enfermedad causada por una sola cosa. Es una enfermedad multifactorial. O sea, muchos factores se involucran, incluyendo los genéticos. Carga genética en la familia que puede predisponer a que una persona se haga hipertensa. El ambiente, si es una persona sometida a mucho estrés, también.
Si una persona es delgada, hace mucho ejercicio, incluso hasta maratonista, pero tiene alto consumo en sal y tiene la carga genética, puede desarrollar hipertensión. Es decir, es multifactorial, hay muchos factores que van a ir interactuando para producir la presión alta. Entonces es muy importante seguir siempre las recomendaciones de su doctor, sus medicamentos, no suspenderlos y tener siempre la confianza de platicar todas las dudas que tenga en consulta con su médico, porque ese es el propósito de la consulta de hipertensión. Cuando ustedes van, no solamente se va a tomar esta medicina, no, es resolver todas sus dudas que tengan para que ustedes se sientan seguros tomando su medicamento y se sientan protegidos. Sí, definitivamente. No todos los obesos son hipertensos, ni todos los hipertensos son necesariamente obesos. Entonces, definitivamente, si el padre es hipertenso, la madre es hipertensa, la persona de la que nos hablan, que es delgada, digamos, trabaja de noche, está privado de sueño, eso va a ser un factor desencadenante para hipertensión. Si el paciente tiene ronquido nocturno y tiene sueño durante el día, ese puede ser un disparador. Y aquí es justamente la importancia de que sean evaluados por los médicos expertos en hipertensión, porque, doctor, yo hago ejercicio, llevo la dieta DASH que me recomendó el doctor Humberto Álvarez, hago meditación, yoga, etcétera, etcétera, pero nadie le ha preguntado si ronca en la noche que está dormido o si tiene un trabajo nocturno. Y está visto que la gente que trabaja de noche, la gente que está privada de sueño, así le demos 5 medicamentos, no vamos a lograr poner la normotensa. Y lo más grave, no vamos a lograr quitar el riesgo al que está siendo sometido. Y luego tenemos también los pacientes que se toman la pastilla en función del nivel de presión arterial, doctora Borrallo. Doctor, tomo dos medicamentos, pero como traía 120/80, nada más me tomé uno. Como si iba 180, 150/80, me tomé 3. ¿Qué debemos decirles a nuestros pacientes, doctora? Excelente pregunta. Realmente creo que es la primera causa de que el paciente no tenga cifras de presión normal, porque él mismo se ajusta el medicamento. Entonces, definitivamente el tratamiento de la hipertensión lo debe prescribir el médico en los horarios, en las dosis, en el tipo de medicamento, y por eso escucharon que durante al menos una semana se debe de tomar la presión y habitualmente llevar un registro que se llama bitácora, al menos 1 o 2 veces al día tomarse la presión, de tal manera que el paciente no debe intervenir. En cualquier momento que hay una alza o baja de presión arterial, lo mejor es que acuda con su médico y que siga la bitácora para que el médico pueda hacer un ajuste más importante y adecuado para ustedes. Tenemos una pregunta más. Mujeres embarazadas que desarrollan hipertensión. Esperamos que cuando tengan su parto o su cesárea, la hipertensión se resolvió. ¿O qué les espera, doctor Humberto Álvarez, a este grupo de mujeres? Bueno, pues aquí la doctora Gaby Borrallo es experta en esa área de cardiopatía en la mujer, pero bueno, me la hicieron a mí, pues bueno, voy a participar. Los pacientes que desarrollan hipertensión durante el embarazo, podemos tener tres tipos de personas que tienen presión alta durante el embarazo. Son aquellas que ya eran hipertensas antes de embarazarse y continúan con su presión alta durante el embarazo y van a seguir hipertensas después del embarazo. O sea, los que tienen hipertensión crónica, pues ellas van a seguir tomando su medicamento antes, durante el embarazo y después del embarazo porque tienen hipertensión ya bien diagnosticada. Nada más que durante el embarazo no pueden tomar ciertos tipos de medicamentos. Esto lo tendrán que consultar con su médico porque pueden dañar al bebé. Está en la paciente que desarrolla hipertensión durante el embarazo o presión alta durante el embarazo, pero que nada más les subió la presión durante el embarazo. Algunas de ellas se les quita o se les cura la hipertensión cuando nace el bebé. Otras persisten elevadas durante un mes, 15 días, un mes después de que tuvieron al bebé. Y tendrán que recibir tratamiento durante el tiempo que la presión esté elevada y generalmente, digamos, la hipertensión se cura
en cuanto ya pasa este mes, digamos, del puerperio o la cuarentena, digamos. Y están aquellas que también desarrollaron, aparte de presión alta, tiraron proteínas por la orina, se hinchaban, les dolía la cabeza, que es una condición más grave que se llama preeclampsia. Estas también se curan cuando nace el bebé. Sin embargo, quiero dejar bien claro que las pacientes que tienen presión alta solo durante el embarazo o que tienen preeclampsia o que tienen diabetes también durante el embarazo, habrá que monitorizarlas durante toda su vida porque generalmente van a tener un riesgo mayor de desarrollar presión alta en el futuro, ¿sí? O diabetes en el futuro o enfermedad cardiovascular, infartos, embolias cerebrales en un futuro. Entonces, ¿qué pasa, señora, si usted tuvo hipertensión durante el embarazo o prediabetes o diabetes durante el embarazo? Lleve un control médico porque usted tiene más riesgo de desarrollar en un futuro hipertensión verdadera o desarrollar diabetes y tiene más riesgo de tener un infarto o una embolia cerebral. Tendrá que estarse cuidando más de cerca y siendo monitoreada por su médico. Sí, muchas gracias. Creo que hemos sido bastante claros en el riesgo que implica tener nuestras cifras de presión arterial por encima de lo normal. Y me gustaría aprovechar este momento porque nos hemos enfocado, las preguntas han sido para adultos, pero lamentablemente cada vez más niños y adolescentes hipertensos. Entonces debemos de tomar la presión arterial a nuestros niños, a nuestros adolescentes y compartirlos con los médicos o con los pediatras respectivos para poder accionar inicialmente las terapéuticas de prevención para que no se nos vayan a quedar hipertensos esos niños, porque imagínense ustedes un niño hipertenso chiquito, va a ser una persona que va a desarrollar seguramente diabetes pequeño y se va a infartar joven y bueno, cambia por completo su calidad de vida. Envían una felicitación, un reconocimiento a todos los panelistas y a la iniciativa y nos pregunta, seguramente has preguntado el médico, porque dice, si los mecanismos son múltiples, ¿por qué insistir en la monoterapia, doctor Adolfo Chávez? Entiendo la pregunta, ¿por qué monoterapia? Ah, de acuerdo. Bueno, hay diferentes estudios que se han hecho, sobre todo en las últimas épocas. Quito el cubreboca. Sobre todo en las últimas épocas, en la última época han demostrado estos estudios que la terapia combinada definitivamente es mucho más benéfica porque alcanza tempranamente las cifras y porque alcanza las cifras no solamente más rápido, sino más estables. Y además tiene mucho menor posibilidad de dar efectos adversos por dosis altas de monoterapia. ¿Por qué se sigue dando monoterapia o un solo fármaco para el tratamiento? Solamente existen dos indicaciones actuales para esta monoterapia y es en el paciente adulto mayor, viejitos, con riesgo de caída, es decir, que son frágiles, o aquella persona que está empezando apenas con hipertensión arterial y que en el cálculo de riesgo que nosotros hacemos en la consulta es de riesgo bajo, es decir, que no tiene ningún otro factor de riesgo asociado. Cuando ya se tiene un segundo o un tercer factor de riesgo asociado, ya no es una persona de riesgo bajo y tendrá que tener una terapia combinada. Entonces, este tema se ha visto con el paso de los años, por supuesto, porque incluso a nosotros como médicos, en algún momento nos daba un poquito de miedo llevarlos a la hipotensión, es decir, que se les bajara mucho la presión. Sin embargo, recordemos que los medicamentos que damos para la presión no son hipotensores, no son medicamentos para bajar la presión, son para evitar que se suba la presión. Entonces son medicamentos antihipertensivos, no hipotensores. Por lo tanto, estrictamente lo que nosotros estamos buscando es atacar la presión arterial o los mecanismos que llevan a hipertensión arterial a través de diferentes mecanismos por diferentes vías o bloquear esas diferentes vías con la combinación de dos fármacos que actualmente, y el doctor Humberto Álvarez lo decía muy bien, ya existen esas terapias combinadas en una sola tableta, que es diferente monoterapia a tableta única con dos fármacos combinados, ¿no? Porque dar una tableta puede tener dos o tres fármacos en la misma tableta, a diferencia de otros fármacos que son una sola tableta
que tiene un solo fármaco en la tableta. Entonces, la tableta con un solo fármaco tendrá solamente 2 indicaciones. Aquel joven que está empezando con la presión alta y que efectivamente tiene solamente como único criterio la hipertensión. O aquel viejito con riesgo de que se caiga, que se hipotense y que se pueda fracturar y eso tenga complicaciones, le llamamos gente frágil, donde efectivamente la monoterapia puede ser benéfica. Fuera de ahí es un tema que se ha discutido, se ha analizado y actualmente en las guías más importantes de hipertensión arterial, incluyendo en las propuestas por nosotros en México, está la terapia combinada como primera elección de tratamiento. Muchas gracias. Estamos prácticamente llegando al final de la transmisión, pero no podríamos irnos sin responder una importante pregunta que nos llega. ¿Los medicamentos genéricos para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica son recomendables o eficaces, doctor Padilla? La pregunta de los 100,000 millones de dólares. Es una pregunta muy complicada porque el asunto con los medicamentos genéricos es que no todos son iguales, no todos son de la misma calidad, no todos tienen la misma concentración del medicamento, no todos funcionan igual en los pacientes. Es muy complejo saber cuál medicamento sí, cuál medicamento no. Entonces, nos meten en un embrollo a los médicos porque tenemos que andar haciendo práctica-error hasta que encontramos el punto de mejor resultado con los enfermos. Entonces, yo lo único que les sugiero a ustedes, estimados amigos, es que si un doctor les prescribe algo en su receta, cíñanse a la receta que les dio el doctor. Si ustedes no pueden porque el medicamento es muy oneroso y significa mucho para ustedes el importe económico, platiquen con confianza con su médico para que él elija la mejor terapéutica que ustedes puedan adquirir de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades económicas. Bien, estamos llegando al final de la transmisión. Apreciamos a ustedes que nos hayan seguido en este canal de YouTube. Les recomiendo que se mantengan atentos a esta importante iniciativa generada por la doctora Gabriela Borrallo, ya que seguiremos generando contenido de educación médica para ustedes, educación por profesionales con palabras fáciles de entender y mensajes que les permitan a ustedes tomar las mejores acciones de prevención. Recuerden, prevenir es nuestra meta. Después, nada es igual. Nos veremos la próxima y fue un placer haber estado con ustedes, doctora Gabriela Borrallo, Adolfo Chávez, Humberto Álvarez, Francisco Padilla y el doctor Héctor Galván, que se tuvo que ir a participar en el simposio. Gracias, hasta la próxima. Sí.